y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio o por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Este tema tiene que ver con esa parte que dice que somos nuevas criaturas, nueva vida en Cristo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. A ver, voy a poner un ejemplo aquí. El testimonio que les contaba de aquel hermano, ¿cierto? Que hoy es un pastor, que antes fue un delincuente. Una persona que había un precio por su cabeza. O sea, el Estado estaba pagando un poco de plata para que alguien que lo viera o algo lo entregaran vivo o muerto. Y un hombre todavía joven, tal vez unos 30 años de edad. Pero ya era un hombre indeseable. Ya había un precio por su cabeza. Porque había hecho lo malo toda su vida. Desde la adolescencia él había sido, se inclinó a eso, a usar armas, a las drogas, al alcohol, al dinero fácil y todas esas cosas. Pero un día él escucha la palabra de Dios. Va caminando por cierto lugar, un día complicado que había vivido. Y se sienta debajo de un árbol, en una piedra, y escucha que estaban predicando. Y le llamó la atención y se quedó hasta el final del mensaje, cuando el predicador llama a la oración de fe, hizo la oración de fe, después él se fue. Pero su vida empezó a cambiar, su mente empezó a cambiar, su corazón empezó a cambiar. Y no pasó ni un año y él se entregó, el mismo Dios lo movió a entregarse a las autoridades, se entregó, fue a la cárcel, estuvo más de 5 años preso. Después de ese tiempo salió libre, pero ya salió como un pastor, porque adentro de la cárcel él había iglesia y empezó a congregarse y todo. En su corazón de pronto él no estaba tanto salir de la cárcel, porque había hecho muchos delitos. Y la justicia lo iba a sentenciar tal vez a cadena perpetua o no sé qué. Sin embargo, después de 5 años salió libre, como que la cárcel fue el lugar donde Dios lo preparó, lo capacitó, donde estudió la Biblia todos los días, tenía tiempo para leer la Biblia, tenía tiempo para orar, para ayunar. Había una iglesia muy temerosa de Dios dentro de la cárcel. Y justo en la cárcel donde lo pusieron. Como que Dios planificó todo el acontecimiento. Pero ¿dónde está la nueva criatura? Que cuando él sale de la cárcel ya no salió a delinquir, sino a ser un pastor. La misma iglesia que dentro de la cárcel lo acogió, ahora fuera de la cárcel también lo acogió. Y confiaron en él y le dieron una iglesia para que pastoreara. Su familia, su esposa, sus hijos también se convirtieron al Señor. Especialmente la esposa, al ver el milagro y todo lo acontecido, ella también se convirtió a Cristo. Ella iba a la cárcel a los cultos, a estar con él, a escucharlo predicar. Él predicaba dentro de la cárcel, su familia, sus papás. Muchos de sus familiares iban a la cárcel, especialmente a los cultos, a escucharlo, a las vigilias, a los ayunos, a los cultos de domingo que se hacían en la cárcel. La familia ayudaba. Entonces, cuando él sale de la cárcel y lo ponen a pastorear una iglesia, la familia se une con él, la esposa, los hijos, todos se unen con él, los familiares que se convirtieron, sus papás que se convirtieron, todos se unieron a él. ¡Qué hermoso! Una nueva criatura. Y eso es lo que la palabra nos dice aquí en 2 Corintios capítulo 5. Una nueva criatura. Nosotros llegamos a Cristo muchas veces, pero ese cambio, esa transformación, a veces no ocurre. La pregunta es, ¿por qué no ocurre esa transformación? ¿Por qué no ocurre ese cambio en nuestras vidas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No nos estamos esforzando lo suficiente? ¿No hemos alcanzado la fe suficiente? ¿No hemos tomado una decisión realmente firme de seguir al Señor? ¿Por qué este hombre sí? ¿Por qué este hombre se puede ver la gloria de Dios a través de este hombre? Entonces debemos entender de que tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Si no hay un cambio radical, no podemos decir soy creyente. No podemos decir le he entregado mi vida a Cristo. Podemos ser oyentes, simpatizantes, cualquiera de esas cosas. Pero no estamos realmente caminando como debemos caminar.
Hay iglesias donde se permite, aún los pastores, los líderes permiten que se viva una vida, un cristianismo sin cambios. O sea, no se ve el nuevo nacimiento, no se ve una transformación. La gente sigue siendo lo mismo, practicando lo mismo. O sea, no, siguen en tinieblas, como dice la palabra. No han experimentado lo que es la luz de Cristo. Cuando uno experimenta la luz de Cristo, uno empieza a querer más de eso. Empieza uno a desear más de Dios, más y más y más, porque empiezas a percibir una presencia de Dios maravillosa en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos, un cambio. Empiezas a ver tu vida que está empezando a ser sanada, heridas viejas tal vez que sangran, que nunca cicatrizan y que cada vez que te tocas con algo, imagínense esas personas que tienen heridas en los pies, ¿cierto? O en las manos o algo, y cuando hacen fuerza con las manos empiezan a sangrar porque hay heridas allí que están abiertas en las manos y empiezan a sangrar las manos, o los pies empiezan a caminar y cuando se miran los pies hay sangre en los pies porque esas heridas están abiertas y les duelen constantemente las heridas y no cicatrizan nunca y allí están, y lo triste es que hay heridas que cada día se hacen más grandes, que de pronto fue un pequeño rasponcito y después usted lo ve después de 2 o 3 días y lo ve más grande y más grande y más grande, y empieza a ir al médico, y por más que el médico pone todo tipo de medicina, pastillas, cremas y todas esas cosas, se va haciendo más honda la herida en el pie o en el brazo o donde sea, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cicatriza esta herida? Y duele constantemente, fiebre, dolor, un dolor insoportable, la persona no puede caminar, pasa de sentado, o las manos no las puede utilizar porque le duelen demasiado, y es un sufrimiento constante en la persona. Cuando nosotros venimos de la vida del mundo, venimos con muchas heridas internas, no en nuestra carne, no en nuestra piel, pero sí en nuestro interior. Nuestra alma será, no sé. Pero ahí están esas heridas que nos lastiman cada vez que recordamos, que escuchamos una canción, que vemos una fotografía, que vemos algo que nos recuerda a ese pasado, empiezan a sangrar las heridas y empiezan a doler. Y a veces uno no sabe por qué ese día estuvo muy estresado. Son las heridas. No sabe por qué ese dolor de cabeza, no sabe por qué ese desánimo, ese desaliento, esa tristeza constante. Que por más que usted se arregla, en el caso de las mujeres, se maquillan, se ponen bonitas, pero se miran en el espejo y ven tristeza. Por más dinero que tengan en el bolsillo, siempre están tristes. Por más que les vaya bien, sean exitosos en la vida, hay algo que les da tristeza, hay un vacío, hay un dolor interno. Pero cuando uno viene a Cristo, esas heridas, el Señor las sana, las cicatriza. Él tiene la medicina ideal para sanar todas y cada una de esas heridas. Amén. Por eso es necesario que demos ese paso de fe. Es necesario. El Señor le dice a Zaqueo, Zaqueo, ven, desciende. La palabra descender significa bájate de tu nube, sé humilde, deja el orgullo, la arrogancia, la altivez. Y le dice, Zaqueo, desciende. Es necesario, le dice el Señor. Mira, subraya la palabra necesario. Es necesario que yo pose en tu casa. Cuando yo escuché eso, o sea, y leí en la Biblia y escuchaba al predicador y leía, eso está en Lucas, si no me equivoco, capítulo 19. Cuando yo escuché dije, necesario, bueno, porque necesitamos a Cristo para ser salvos. Pero hasta ahí yo no entendía que el Señor no solo viene para salvarte, sino viene para sanar tus heridas. Es nuestro sanador. Es nuestro sanador. No hay persona en el mundo que no tenga heridas. No existe. Así sea rico, así sea poderoso, así sea grande, así se vea hermoso físicamente, así tenga una belleza extraordinaria, así sea la reina de belleza de Colombia o de la Miss Mundo, o así sea el Mister, ¿cómo le dicen a los hombres? Mister Mundo, el hombre más hermoso del mundo, así lo sea por fuera, pero tendrá heridas siempre, porque este mundo te lastima, porque este mundo está lleno de cuchillas afiladas, que donde tú caminas, por donde tú pasas, esas cuchillas te cortan, y te cortan, y te cortan. Es imposible, desde que naces están allí esas cuchillas afiladas, que donde tú pasas, te cortan. Y te hacen heridas que solo Dios las puede curar. Amén. Hacen heridas en nosotros que solo Dios puede curar. Son unas cuchillas muy afiladas y como envenenadas, como que tienen veneno
que cuando te cortan y te abren la piel, por poner un ejemplo, no cicatriza más esa herida. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso que cuando uno viene a Cristo y empieza a experimentar la sanidad, que Jesús te sanó una herida, quieres que te sane la otra. Y quieres que te sane la otra. Y hay heridas que ni las conocemos, ni las podemos ver. Hay partes en nuestro cuerpo que no podemos ver, aun cuando usamos un espejo. Por ejemplo, hay partes de nuestra cabeza, la parte de atrás, todo lo que es la parte de atrás de la espalda. Hay muchas partes que no podemos ni siquiera alcanzar, y menos ver. ¿Cierto? Imagínate heridas ahí en esas partes. ¿Cómo las ves? ¿Cómo sabes tú que hay una herida? Sientes un dolorcito, pero no sabes qué. O heridas dentro, en el hígado, en el riñón, o un tumor, o cosas así que no las puedes ver. Hubo un hombre que toda su vida vivió, casi toda su vida, tenía un tumor escondido dentro de sus vísceras, y por más que iba al médico y le sacaban todo tipo de radiografía y todas esas cosas, nunca pudieron ver el tumor que tenía, hasta que un día un médico que había tenido un poco de experiencia en esa área, cogió y empezó, le metió por la boca y empezó a mirarle interiormente hasta que dio con el tumor que tenía adentro. Lo operaron y le cortaron el tumor ese, y el hombre empezó a mejorarse. Y ningún médico por muchos años que había estado tratando no pudo ver nada. Así estamos nosotros, con heridas que sí vemos y con heridas que no vemos. Amén. Pero Cristo lo ve todo. Él tiene, el Señor, un ojo tan extraordinario que puede ver hasta lo más mínimo en nuestro ser. Y Él nos quiere sanar. Él nos quiere sanar totalmente. Quiere todas esas heridas que tú le permitas ser el médico, tu médico. Amén. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en serio las cosas de Dios. Tomar en serio este proceso que nos toca vivir, que debemos vivir, que es necesario. Por eso le dice Zaqueo, Zaqueo, es necesario. Porque tú tienes heridas, está bien, eres rico y todo, pero hay heridas en tu corazón. Me imagino Zaqueo desde niño, como él era pequeñito. ¿Cuántas personas no se burlan del pequeñito? ¿Cuántas personas no se burlan del gordito? ¿Cuántas personas no se burlan del negrito? ¿Cuántas personas no se burlan del monito? O sea, si eres gordo se burlan, si eres negro se burlan, si eres blanco se burlan, si eres... O sea, si tienes los dientes pequeños se burlan, si tienes los dientes grandes se burlan. De todo. Entonces, y a veces te crían sin papás, a veces se crían... O sea, son muchas cosas que pueden traer heridas. Por eso le digo, el mundo, por donde quiera que pases, hay cuchillas afiladas para herirte. Amén, hermano. Ahora, importante también entender que nosotros debemos empezar en Cristo una vida nueva, de cero. De cero vas a empezar. Vienes a Cristo y dejas atrás todo. Y empiezas de cero tu vida. Es decir, todo lo que es malo, los lugares que sabes que en esos lugares, en vez de que tus heridas sean sanadas, como que esos lugares, es como cuando a alguien le dicen, mira, deja de estar comiendo mucho dulce, porque te hace daño. Esa herida que tienes ahí no cicatriza, ¿sabes por qué? Porque tú comes mucho dulce. Tienes que dejar el dulce para que esa herida pueda cicatrizar. ¿Y qué hace la persona? Sigue comiendo dulce. ¿Será que cicatriza la herida si sigue comiendo dulce? No. Entonces Dios nos dice, deja eso, deja de ver esas cosas, deja de oír esas cosas, deja de ir a esos lugares, deja de practicar tales cosas para que puedas sanar. ¿Nosotros lo hacemos? No. Entonces cuando digo que hay que empezar de cero, es que hay que empezar a hacer una dieta, como esa dieta que nos manda a hacer el médico. El Señor también nos manda a hacer dietas. Deja de ver tales cosas en el teléfono, en la televisión, deja de irte a tales lugares. En vez de irte a esos lugares que no son buenos, vente para la iglesia. Porque cuando vienes a la iglesia, vas a recibir el pan espiritual. ¿Y qué hace el pan espiritual? Que es la palabra. Te nutre. Te nutre. Dios te sana también a través de la palabra. Yo doy fe de eso. Que la palabra ha transformado de una forma maravillosa mi mente. ¿Pero cómo? Alimentándome de ella constantemente, todos los días. Todos los días. Pero si uno no le da tanta importancia a la palabra como que yo no sé, es algo religioso que se pone a hablar el predicador ahí, eso me aburre. Eso no sé, es como un repetir. Y ya me sé todo el cuento de esa repetidera que tiene el predicador. El mismo cántico, las mismas palabras, el mismo credo, el mismo esto. No, eso es aburrido. Eso a mí no me sana, eso a mí no me ayuda en nada. Eso es como, no sé, como cantar una canción ahí aburrida y se termina la canción y me voy. No, nosotros no hacemos eso. Aquí nosotros no venimos para entretenerte con cancioncitas, con cositas repetidas ahí, con el mismo cuento de siempre, no.
Aquí venimos para enseñarte lo que Dios quiere que tú sepas para que seas sanado y transformado. Amén. Ese es el propósito de estos cultos. Ese es el propósito de predicar el Evangelio. El Señor me decía, si tú tienes hijos y les das un buen pan, un buen alimento, esos hijos van a crecer fuertes. Esos hijos van a crecer vigorosos. Pero si le das un mal pan,